En esta presentación vamos a estudiar un nuevo contenido relacionado con lo ya trabajado que tiene que ver con la democracia y el Estado. En este caso, vamos a estudiar las instituciones democráticas, es decir, aquellos organismos que ayudan a que Chile sea más democrático y que permiten que exista una mayor participación de todos los ciudadanos chilenos y chilenas. Vamos a partir trabajando con los contenidos que hemos retomado a partir de la guía número 1. ¿Qué vamos a estudiar entonces? Sobre las diferentes instituciones que permiten que nuestro país sea considerado un país democrático. Estas instituciones son de 3 tipos: las instituciones gubernamentales, las instituciones de la sociedad civil y las instituciones mediadoras. Pero antes de trabajar con aquellas instituciones, vamos a recordar lo trabajado en las sesiones anteriores con las guías. Recordemos primero. En la guía número 1, nosotros trabajamos el concepto de democracia. ¿Qué es una democracia? Es aquel régimen político donde el poder lo ejerce el pueblo a través de mecanismos institucionales previamente establecidos a nivel de la constitución política. Pero también la democracia no se agota solo en eso. La democracia también es sinónimo de libertad, de igualdad, del gobierno de la mayoría, de justicia social, de fraternidad, de participación y de respeto a las minorías, entre otros aspectos que son fundamentales y que comprenden el término democracia. La democracia se vive en el día a día. Por ejemplo, cuando nosotros manifestamos nuestras opiniones, cuando se organizan protestas, se están ejerciendo, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión y un derecho fundamental que tiene que ver con que los pueblos puedan ejercer su descontento hacia sus gobernantes. También la democracia tiene un aspecto político fundamental, que es el respeto hacia las decisiones de la mayoría, y en este caso, el respeto a las autoridades que se eligen a través del voto en elecciones libres, periódicas y que son válidas para todo el ejercicio político en nuestro país. Veamos algunas características de la democracia. Estas características o atributos también los trabajamos en la guía número 1. Consisten en 4 características que componen una democracia. Sin ellas, no podríamos llamar a un régimen político como tal. Debemos contar con el cumplimiento de todas para que efectivamente sea una democracia. En primer lugar, que en un país existan elecciones libres, periódicas y limpias. Por ejemplo, en Chile nosotros tenemos distintos tipos de elecciones. Tenemos elecciones municipales donde se escogen a los alcaldes y los concejales. Tenemos las elecciones parlamentarias donde se escogen a diputados y senadores. Y por último tenemos a las elecciones presidenciales, de donde se determina quién va a ser el líder máximo de nuestro país. Contamos con una democracia representativa, es decir, a través del voto nosotros delegamos el poder que tenemos, nuestra soberanía popular, en autoridades que nos representan. Por eso es fundamental la participación de todos los ciudadanos en estas instancias democráticas, porque a partir del ejercicio del sufragio, nosotros vamos a escoger a una autoridad que representa nuestros intereses y nuestras preferencias. Por eso es la importancia de votar informados, para escoger aquellas autoridades que mejor se alineen a nuestros intereses. La segunda característica consiste en la libertad de expresión.
La libertad de expresión es un derecho fundamental de todas las personas. Nadie nos puede restringir nuestro derecho. Nuestro deber es ejercerlo con completa tolerancia y de forma muy respetuosa, sin pasar a llevar los derechos y libertades del resto. Un ejemplo, a partir de esta imagen, es las manifestaciones del descontento popular a través de distintas protestas que se han dado en nuestro país a contar del 18 de octubre. Estas protestas buscan justamente llamar la atención de las autoridades por cambios sustanciales en la sociedad, en la política, en la economía y en general en todo aspecto de nuestro país. Una tercera característica o atributo consiste en que nuestro país debe contar con fuentes de información independientes. Una de estas fuentes de información son los medios de comunicación, que no deben estar controlados por el gobierno, porque si no corremos el riesgo de que solamente se informen aquellas noticias que el gobierno determine relevantes para que sean conocidas por la ciudadanía. No solamente existen los medios de comunicación como fuentes de información. Legalmente, nosotros tenemos el derecho a conocer cómo se han gastado los dineros de nuestro país, cuáles son las actividades que realizan nuestras autoridades y también cómo se va ejerciendo el poder en Chile. Esto se conoce como la Ley de Transparencia, una ley que obliga a que todas las instituciones den a conocer a través de cuentas públicas y de documentos que sean abiertos a todos los ciudadanos chilenos. De esta forma podemos conocer, por ejemplo, qué ha hecho la Municipalidad de Nogales, de La Calera, de Hijuela, con los recursos que llegan a cada uno de sus departamentos o qué acciones se realizan para mejorar la calidad de vida de los habitantes de cada comuna. Por último, una cuarta característica es la libertad de asociación. La libertad de asociación es un derecho que tenemos todas las personas para reunirnos con aquellas personas que representen nuestras ideas a través de sindicatos, centros de estudiantes, federaciones de estudiantes universitarios, gremios como los profesores, camioneros y otros. En la imagen vemos, por ejemplo, a un discurso pronunciado por la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, un organismo que protege los derechos de los trabajadores a partir de distintas medidas que van tomando para fiscalizar las leyes y los actos de las empresas. También tenemos libertad de asociación para participar en partidos políticos que representen nuestras ideas. En una democracia tenemos elementos que nos permiten además saber si existe o determinar la calidad de esta democracia. Algunos de estos elementos los conocimos también en la guía número 1. Estos elementos son la participación. Podemos considerar que la participación es el elemento más importante que pueda existir en una democracia. La participación de los ciudadanos permite determinar qué democracia tenemos. Una buena democracia debe asegurarse de que todos los ciudadanos estén en condición de hacer uso de sus derechos, permitiéndoles votar, organizarse, realizar asambleas, protestas, acordar luchas por sus intereses y otras maneras de influir en el proceso de decisiones que se toma dentro de un país. Un segundo elemento de calidad de la democracia es que exista un Estado de Derecho. Recordemos que el Estado de Derecho es aquel Estado donde existen leyes y estas leyes se cumplen por todos los ciudadanos,
sin importar su condición. Por lo tanto, las autoridades, cuerpos de policía, militares y todo agente del Estado también debe respetar las normas que existen en un país, porque son válidas para todos los residentes al interior de nuestro territorio. En el Estado de Derecho, los ciudadanos son iguales ante la ley. Las leyes son conocidas públicamente, son universales, estables y no son retroactivas. Además, son aplicadas de manera justa y consistente a todos los ciudadanos por un poder judicial independiente. Una tercera atribución de la democracia o elemento de calidad es la competencia, es decir, que debe existir competencia para regular gratuita y justamente los distintos partidos políticos, dependiendo del sistema electoral. Es decir, a partir de una sana competencia, todos los partidos políticos y todos los intereses políticos de los ciudadanos deben estar representados, por ejemplo, en las listas de votación para elegir a las diferentes autoridades. Cuarto, en un país democrático, un elemento de calidad fundamental es la rendición de cuentas, es decir, la obligación de que todos los líderes electos o las autoridades respondan frente a sus decisiones políticas, tanto a los electores como a otros cuerpos constitucionales. Si un ministro toma una mala decisión para administrar su cartera o su ministerio, esta decisión puede ser llevada ante el Congreso, quien puede acusar constitucionalmente a ese ministro e incluso inhabilitándolo de seguir participando en el gobierno como tal. Lo mismo sucede con el presidente y con todas las autoridades, porque ninguna persona en Chile está por sobre la ley. Por lo tanto, los errores de las autoridades en la toma de decisiones también se pueden penar ante la justicia. Quinto elemento de calidad de la democracia: la existencia de un sistema de contrapesos. Quienes han sido electos deben responder a otros actores e instituciones que tengan la experticia y autoridad legal para controlar y sancionar su comportamiento. Se manifiesta generalmente como un monitoreo o la investigación, es decir, se fiscalizan los actos de nuestras autoridades. Si la señora alcaldesa de la comuna de Nogales, Margarita Osorio, no da cuenta de cómo ha invertido los dineros de la municipalidad, eso puede generar incluso una demanda judicial ante los tribunales de justicia. Por último, la libertad. En la medida en que la libertad y los derechos de los ciudadanos se vayan cumpliendo y se vayan respetando dentro de un país, mayor es el grado de democracia y de la calidad de esta. Tenemos que deben respetarse los derechos políticos, los derechos civiles y los derechos sociales. De esta manera, verificamos que todos los ciudadanos estén protegidos y se les garantice las condiciones mínimas para poder vivir en el territorio chileno. Ahora volvamos al contenido central de esta presentación, las instituciones democráticas. Partimos con las instituciones gubernamentales. Las instituciones gubernamentales representan a todos los chilenos y corresponden a los tres poderes del Estado. En primer lugar, el poder ejecutivo, es decir, el que está representado por el gobierno de Chile. En este caso, la figura central es el presidente de Chile, que actualmente corresponde a Sebastián Piñera, y también a todos sus ministros y funcionarios de gobierno. El Poder Ejecutivo administra el Estado, toma las decisiones que son relevantes. Por ejemplo, en la actualidad es el gobierno de Sebastián Piñera,
junto a su ministro Sergio Mañalit, quienes son los que están tomando las decisiones en conjunto con asesores referentes al problema del coronavirus. Estas decisiones son decisiones de gobierno y están en concordancia también con los lineamientos que le dan otras organizaciones. El segundo poder del Estado es el poder legislativo, representado por el Congreso Nacional. El Congreso Nacional está compuesto por la Cámara de Diputados y el Senado. En el Congreso Nacional se toman las decisiones referentes a qué leyes se van a aprobar en nuestro país y además se realizan funciones de fiscalización de los actos del gobierno. Por último, tenemos el Poder Judicial, a cargo de las Cortes y Tribunales de Justicia. El Poder Judicial está compuesto por la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones y los diferentes tipos de tribunales. En ellos se aplican las leyes y la justicia. En la imagen vemos representado, por ejemplo, un juicio en un tribunal oral en lo penal, donde vemos la presencia de los jueces, de los fiscales, abogados y los imputados, es decir, los culpables. En este sistema se aplican las leyes de una forma ordenada y de acuerdo a lo que dice la Constitución con respecto a los derechos humanos de cada una de las personas involucradas, y se aplican las sanciones que se contienen en los distintos códigos judiciales. Pasemos ahora a las instituciones de la sociedad civil. Son aquellas instituciones que representan los intereses de los ciudadanos o que dan respuesta a sus problemas y necesidades, es decir, son instituciones que directamente apoyan a los habitantes de nuestro territorio. En primer lugar, tenemos organizaciones no gubernamentales o, como se abrevia, ONG. Algunas instituciones no gubernamentales que existen en Chile son Un Techo para Chile. Esta organización busca ayudar a aquellas familias que se encuentran en condiciones de extrema vulnerabilidad y que no cuentan con los recursos necesarios para una vivienda con condiciones mínimas para la supervivencia. Un Techo para Chile construye mediaguas o viviendas de emergencia en campamentos y en poblaciones de habitantes con escasos recursos. Esta iniciativa ha sido tan importante en nuestro país que ha llevado a que esta organización salga afuera y apoye en países muy pobres como son los países centroamericanos. Una segunda ONG es Teletón, una institución que se dedica al apoyo de aquellas personas y en especial de niños con discapacidades psicomotoras y además físicas. También tenemos Greenpeace. Greenpeace es una ONG internacional, es decir, está en varias partes del mundo y que lucha por los derechos medioambientales, haciendo intervenciones para que, por ejemplo, se protejan animales como las ballenas o se protejan los recursos forestales o parques nacionales. Estas ONG no son del gobierno, por eso se les llaman no gubernamentales, porque están afuera de él. Algunas reciben financiamiento y apoyo económico, por ejemplo la Teletón, pero gran parte de sus recursos provienen de aportes anónimos, donaciones o los aportes de todos los ciudadanos. Un segundo tipo de institución de la sociedad civil corresponde a las instituciones de los derechos humanos.
En Chile, la institución más importante que resguarda los derechos de todas las personas es el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Este instituto también es aparte del gobierno. No obedece a sus directrices porque la función de este instituto es fiscalizar, denunciar e intervenir cuando se producen vulneraciones a los derechos humanos de todas las personas. Por ejemplo, en la imagen vemos a observadores de los derechos humanos, es decir, miembros del instituto que participan al interior de las protestas, fiscalizando que las policías o los militares actúen en concordancia con las normas. También vemos actuando el Instituto Nacional de Derechos Humanos cuando se reciben denuncias en empresas cuando vulneran gravemente los derechos de las personas. Por último, tenemos las instituciones internacionales. Estas instituciones existen en todo el mundo y que prestan un servicio importante al interior de nuestro país. Una de ellas es la UNICEF. La UNICEF es una institución que apoya directamente a los niños y niñas de nuestro país y de todo el mundo, prestando servicios a aquellos sectores más vulnerables de la población, enfocándolo en el crecimiento educativo y en la ayuda social. Otra organización fundamental es la Cruz Roja, una institución que presta servicios de salud y médicos a distintos sectores de la población y apoya también, por ejemplo, el actuar de las organizaciones de protesta. Incluso participan también cuando hay conglomeraciones de personas en conciertos o en otras actividades donde se requiera un servicio de prestación de salud. Por último, tenemos las instituciones mediadoras. Estas instituciones corresponden a aquellas que permiten conectar lo que quiere la ciudadanía con lo que se puede hacer en el Estado de Chile y además dar cumplimiento a estos intereses o necesidades. Un primer tipo o ejemplo de institución mediadora son los partidos políticos que existen en nuestro país. Estos partidos políticos, si bien están muy desprestigiados en la actualidad, su función es reunir a todas las personas que tienen ideas similares y representarlas en las municipalidades, en el Congreso, la Cámara de Diputados y en el Senado, e incluso en el gobierno. Los partidos políticos levantan propuestas, levantan proyectos de ley para ser aprobados en el Congreso. Y también a partir de las elecciones se escogen representantes de los partidos políticos como autoridades. Por ejemplo, el presidente Sebastián Piñera pertenece a Renovación Nacional, un partido político que junto con la Unión Demócrata Independiente constituyen un conglomerado llamado Chile Vamos. Este conjunto de partidos políticos que están en el gobierno se le llama los partidos políticos de derecha porque representan a los sectores económicos más poderosos del país y los más conservadores al mismo tiempo. Tenemos otros partidos políticos, por ejemplo, en gobiernos anteriores tenemos los que representan a la nueva mayoría, por ejemplo, la Democracia Cristiana, el Partido Socialista y el Partido Comunista, que representan intereses intermedios de la clase media y de los sectores trabajadores. También tenemos los partidos que son parte del Frente Amplio, como la Revolución Democrática y el Movimiento Progresista.
Estos partidos son mucho más recientes, más nuevos, creados en los últimos años a partir de distintas personalidades del mundo de los estudiantes universitarios, de también ecologistas, de intelectuales y otros sectores de la sociedad chilena. Representan a las ideas más de izquierda y con ellas también ideas mucho más progresistas o más revolucionarias. Por último, tenemos los medios de comunicación. Los medios de comunicación son un importante medio por el cual la ciudadanía se puede informar, es decir, puede conocer qué está sucediendo en nuestro país, por lo tanto garantizando el acceso a la información, que es un elemento fundamental en toda democracia, para que sean los mismos ciudadanos quienes puedan fiscalizar los actos de sus autoridades electas. También para conocer los diferentes casos en los cuales se exige un mayor conocimiento de la ciudadanía. En la actualidad, los medios de comunicación son fundamentales para conocer, por ejemplo, qué está pasando en Chile con el coronavirus, cuáles son las medidas que se están tomando, qué elementos debemos respetar para cumplir con las normativas de salud vigentes. Los medios de comunicación pueden ser escritos, como los que tenemos en la imagen, que corresponden a periódicos que existen en nuestro país. También tenemos los medios digitales, por ejemplo, estos mismos periódicos se encuentran en plataformas digitales. Tenemos las redes sociales también, que cumplen un importante rol informativo cuando la información que ellos presentan es fidedigna. También tenemos la televisión, la radio, ¿ya? Que son medios de comunicación tradicionales, pero que son los más usados por la población. Con esto cerramos esta presentación. En resumen, en nuestro país, que es una democracia, una república democrática, donde se cumplen normas, donde hay participación de los ciudadanos, donde cada una de las personas que existen en nuestro país es una persona que cuenta con derechos y libertades, estas condiciones se cumplen siempre y cuando existan instituciones que favorezcan la democracia, es decir, que conecten los intereses de la ciudadanía y que permitan su participación. Para esto son estas instituciones que acabamos de estudiar, las cuales se clasifican en 3 tipos: gubernamentales, de la sociedad civil y aquellas que son mediadoras.